Dios me les bendiga, bienvenidos a la serie Alimento Sólido. Hoy estaremos estudiando la lección número 10. El tema es sanidad divina. Espero que estés listo, preparado con ese corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios y a experimentar el poder de Dios sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu espíritu para sanar cualquier dolencia. Vamos a leer la declaración de fe que dice: creemos que la salvación que Cristo ofrece es integral. Escucha bien esta palabra, integral. Por lo tanto, incluye la liberación de la enfermedad, siendo este un privilegio disponible para todo creyente. Aquí se escucha interesante lo que vamos a hablar, y sí, muy interesante y de mucha bendición. Pero vamos a orar primero. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a recibir lo que tú nos has hablado en ella y a ser transformados por el poder de la verdad. Así que en el nombre de Jesús queremos pedirte que obres de una manera extraordinaria, trayendo sanidad emocional, espiritual y física. En el nombre de Jesús, amén y amén. Imagínate que en tu cumpleaños recibes una caja grande de regalo y, por supuesto, con curiosidad la abres y encuentras un sobre que dice: esto es una parte, sigue buscando. Pero en algún momento pensaste y dijiste: esto me están echando broma, es un chiste. Así que, pues bueno, te quedas con el sobre y pones a un lado la caja y sigues abriendo los regalos que te han llevado en el día de tu cumpleaños. Pues al día siguiente vas a empezar a limpiar, coges la caja y te das cuenta que de repente suena algo. Y es que justo la caja tenía otra caja escondida donde continuaba el regalo que tenía esa caja. Y resulta que en la parte de abajo estaban guardadas unas llaves de un coche. Así que la descubres y bueno, puedes disfrutar entonces de un regalo pleno y completo. Pues quiero comentarte que algo así es lo que nos ocurre con la salvación. A veces no terminamos de entender, de descubrir, de recibir, de disfrutar todo el regalo de la salvación. Creemos que la salvación tiene que ver solamente con el perdón de nuestros pecados, con ir al cielo, con pasar la eternidad con Dios. Y evidentemente sí, es parte de la salvación. Pero quiero decirte que eso no lo es todo. Hay otras cosas que Jesús en la cruz del Calvario compró, pagó un precio por ti y para mí. Y eso incluye la sanidad, tanto física como emocional. Y quiero leer lo que dice Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Tremenda declaración de poder que dice Isaías. Y quiero que prestes mucha atención a los tiempos verbales. Dice: ciertamente llevó Él. Está ese verbo en pasado, llevó. Pero Isaías, cuando habla, todavía Cristo no había venido. Pero estaba profetizando sobre la obra completa, integral que Jesús iba a hacer en la cruz. De tal forma que ahora, cuando tú y yo leemos este versículo, lo podemos leer en pasado, porque ya ocurrió. En la cruz del Calvario, Jesús fue crucificado, hecho maldito. Dios cargó el pecado de la humanidad sobre él, pero también el peso, las consecuencias del pecado, como es la enfermedad. Por eso declara Isaías: Él llevó nuestras enfermedades, sufrió
nuestros dolores, todo tipo de dolor. Jesús también lo llevó en su cuerpo en la cruz y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos, ¿por qué? Porque ya Cristo murió en la cruz, ya Él venció en la cruz. Así que en mi presente, hoy yo puedo declarar que en esa cruz no solo fui perdonada de todos mis pecados, sino que también fui sanada de toda enfermedad. También en este pasaje precioso de Isaías 52 que te invito a estudiarlo, a analizarlo para que veas lo completo del sacrificio de Jesús en la cruz, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz mental, de nuestra paz emocional y de nuestra paz física. Y sí, por su llaga hemos sido curados. Así que surge esta pregunta para que reflexionemos. ¿Hemos recibido todo el regalo o te has quedado con una porción del regalo de la salvación? Muchos viven a medias, disfrutando a medias este regalo. Y quiero decirte que Dios quiere que lo disfrutes de una forma plena y completa y que puedas decir amén a la redención espiritual, pero también amén a la sanidad emocional, amén a la sanidad física. Todo esto es posible al nombre de Jesús y a su sacrificio. Así que hoy te invito a abrir el regalo completo, a que lo puedas disfrutar, a que no olvides que Jesús pagó un precio muy alto por tu sanidad y todo lo ha ofrecido a través de la fe. Así que hoy te invito a que juntos podamos disfrutar del regalo completo de la salvación. Así que en estos tiempos donde la enfermedad ha aumentado y se ha diversificado de muchas formas, es bueno que se tome en cuenta las siguientes afirmaciones con respecto a ella. El origen de la enfermedad. ¿De dónde viene la enfermedad? Y quiero empezar con una declaración contundente, con una declaración bastante profunda, pero verdadera. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad no estaba en el plan original de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, creó al mundo, no había concebido la enfermedad como parte de su plan. En el Edén no había muerte, no había dolor, no había quebranto. Fue la desobediencia de Adán y Eva que abrieron las puertas al pecado y este trajo enfermedades, dolores, quebranto y muerte. Por eso Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Morimos por causa del pecado. ¿Y cuántos mueren? Porque sus cuerpos se enferman, envejecemos, se deteriora el cuerpo. Pero quiero que sepas que no era el plan original de Dios. Mas la dádiva, gloria a Dios, que Dios siempre tiene una respuesta, una alternativa y una opción. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El ser humano peca en el huerto del Edén, Adán y Eva pecan y ellos abren la puerta a las consecuencias del pecado. Por lo tanto, la enfermedad es parte de las consecuencias que trajo el pecado original. Pero también quiero recordarte lo que la palabra de Dios dice en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Quiero que prestes mucha atención a este versículo porque es un versículo muy poderoso. Aquí revela claramente
Jesús revela claramente el propósito de tu enemigo, de Satanás, del enemigo de los hijos de Dios. Él quiere robar, matar y destruir. Él no hace otra cosa. Vive para eso. Planifica robarte la paz, robarte la salud, robarte el gozo, robarte la fe. Busca matar tu relación con Dios. Busca destruir tu familia, destruirte a ti, destruir tu cuerpo, destruir tu espíritu, todo tu ser. Pero hay una buena noticia porque Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este versículo vemos que Jesús, su propósito es revertir, es ir en contra del propósito del enemigo. Él ha venido a que tengamos vida, pero no se queda el versículo diciendo para que tengan vida, dice para que la tengan en abundancia, porque Dios es abundante. Dios no quiere que sobrevivas, que vivas ahí una vida llena de sufrimiento, de dolor, de quebranto. No, Él quiere que tengas una vida abundante, plena, porque Dios es así. Dios te quiere ver bien, Dios te quiere ver en salud, Dios te quiere ver bendecido, Dios te quiere ver vivir en paz, en gozo, en abundancia. Hechos 10:38 dice, Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por Dios. No, dice por el diablo. El diablo es el que oprime. Porque Dios estaba con él. Aquí este pasaje de Hechos 10:38 nos dice que Jesús, mientras estuvo en la tierra, procuró liberar a las personas de las opresiones del diablo. Por eso sanaba y hacía el bien a aquellos que lo necesitaban. Qué hermoso es nuestro Dios. Punto número 2. Dios no usa la enfermedad para acercarnos a Él. No. Muchas personas creen, quiero explicar esto de una forma muy detallada y clara. Muchas personas, cuando ven a algún familiar, algún amigo, o incluso ellos mismos, que por un tiempo tenían el corazón endurecido, rechazaban a Dios, no querían obedecer, no querían entregar su vida al Señor, y dando la espalda a Dios, pues decidieron vivir apartados de Dios. Y de repente viene una enfermedad terrible y esta persona, en medio del dolor, del sufrimiento, decide reconocer y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Rápidamente la conclusión de las personas es: Dios le envió esa enfermedad para que pudiese creer. Y esto es un grave error, porque Dios no usa la enfermedad para atraerte hacia Él. ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese que tiene que usar el dolor, el sufrimiento para atraerte hacia Él? ¿Acaso es una decisión que toma esa persona basada en el amor? No. Quiero explicarte algo importante. Evidentemente, una persona que en un momento endurecía su corazón y cuando llega el sufrimiento y el dolor, es un momento donde el ser humano, muchas personas, pues recapacitan y pueden entender su vulnerabilidad. Pueden entender que esa actitud de orgullo, de soberbia que a veces se tiene en la vida, pues no es sabia, que no somos esos superhombres, supermujeres que no necesitamos a Dios. Y en ese momento de vulnerabilidad, las personas reflexionan y deciden entregar su vida a Jesús. Si prestaste atención a los versículos anteriores, en Juan 10:10 nos dice que Satanás es el único que viene a robar, a matar y a destruir. Que Jesús vino a la tierra a hacer lo contrario. Por lo tanto,
quien quería destruir a esa persona a través del dolor, de la enfermedad, es el enemigo. Lo que pasa es que Dios es grande en misericordia y bondad y Él es paciente. Dios es paciente para con todas las personas. Y aun cuando el enemigo trae la enfermedad para matar a las personas, para destruirla, Dios espera que las personas puedan recapacitar y clamar a Él para Él venir e intervenir. ¿Sabes? Quiero leer 2 versículos bíblicos que nos dicen que Dios lo que hace es mostrar todos los días su misericordia, su amor y su bondad. ¿Saben? No hemos sido consumidos porque Dios es misericordioso y bueno. Dios es paciente. Y Dios lo que hace es todos los días mostrar amor y misericordia para que las personas puedan comprender su amor y puedan venirse. ¿Sabe? Yo no quisiera nunca ir hacia los brazos de alguien que quiere verme sufrir, que quiere verme morir. No, yo corro hacia los brazos de Dios. Porque cada vez que leo su palabra y comprendo cuánto Él me ama, puedo comprender que no puedo estar en mejores manos que en este Dios de amor y de misericordia. Quiero leer Oseas 11:4 que dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alza el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Romanos 2:4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Algunos dicen, bueno, pero ¿qué tal la historia de Job? Bueno, vamos a leer con mucha atención algunos versículos clave de la historia de Job. Algunos, ¿verdad?, malinterpretan y muchos dicen, Dios enfermó a Job para probarlo. No, vamos a leer lo que la Biblia dice. Job 1:12 dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Job 2:7, y salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Fue Satanás quien trajo las calamidades, no Dios. Dios estaba orgulloso, feliz de ver a su hijo Job fiel, íntegro. Y esa vida de integridad, esa vida de fidelidad a Dios, Dios le había colmado de bienes, de riquezas. Tenía su manto de protección. Job contaba de gracia, contaba con la gracia y con el favor de Dios, con la bendición sobre su vida. Y en ese momento Satanás dijo, claro, no te va a amar, no te va a bendecir. Si tú le has rodeado de bien, lo has bendecido, le has dado riquezas. Y Satanás hace una apuesta sobre la vida de Job, le dice a Dios, si tú le quitas todo lo que le has dado, tu bendición, tu prosperidad, tu gracia, tu favor, Él te va a maldecir. La historia de Job no es otra cosa que el diablo arrebatándole a un hombre todo lo que Dios le había dado por su fidelidad, integridad y obediencia. Pero Dios sabía que Job le amaba profundamente. Dios sabía quién era Job, porque Dios lo conoce todo. Dios conoce nuestro corazón, nuestras inseguridades, nuestras convicciones, todo. No hay nada que Dios no sepa. Y Dios permitió que Satanás le tocara los bienes, y luego sabemos
que le toca a su familia y sus hijos, pero Dios sabía la fe que tenía Job. Y sabes, vemos que al final de la historia, Satanás queriendo demostrarle a Dios y a todos los demás que hay personas que sirven a Dios por las bendiciones que Dios nos da. A través de Job, Dios quiso demostrarle a Satanás que hay personas que le amamos, que le servimos bajo cualquier circunstancia, sea en los buenos tiempos, pero también en los malos tiempos. Y Dios sabía la fe, la calidad de la fe de Job. Por eso la Biblia nos dice que en todo Job no pecó, se mantuvo, aún cuando sus amigos le acusaban y le decían: algo has hecho, has pecado, confiésalo. Lo que ignoraban era que Satanás estaba detrás de todo esto. Seguimos leyendo algunos versículos. Y cuando Dios intervino, no fue para aumentar el sufrimiento, sino para restaurarlo. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Satanás no se la quitó, no. Fue Dios quien se la quitó y aumentó al doble de todas las cosas que habían sido de Job. Cuando Dios permitió toda esta situación adversa, Dios recompensa a su hijo. Y ojalá tengamos la fe de Job, ojalá tengamos esa confianza que tenía él, que en los momentos difíciles podamos decir: Señor, estamos en tus manos. Y si algo ocurre, descansamos en tu sabiduría y en tu amor. Dios fue glorificado no por lo que Job sufrió, sino por cómo lo sostuvo, lo defendió y finalmente lo sanó y lo bendijo. Primera de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Salmo 119:68 dice: tú eres bueno y bienhechor, enséñame tus estatutos. Estos versículos nos dicen que Dios es totalmente contrario. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es paciente, Dios es fiel, Dios nos da oportunidades. No trae la enfermedad, nos sana, nos restaura, nos liberta, no nos ata, no nos oprime. Son las consecuencias del pecado que hoy experimenta el mundo caído. Muy bien, continuamos. Vamos a seguir leyendo la palabra y sacando conclusiones de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no usa el mal, lo combate. Dios combate, Dios viene contra el mal. Jesús vino a ir contra toda obra de maldad. No destruye, Dios restaura. El enemigo es el que destruye, el enemigo es el que enferma. Dios trae sanidad. Seguimos. Tercera, nuestra responsabilidad en la salud. Es verdad que cualquier tipo de enfermedad se introdujo en el ADN de la naturaleza humana y en la historia de la humanidad a través del pecado. Fue la puerta que se abrió porque en el plan original de Dios no contemplaba que el hombre, que la mujer experimentaran enfermedades, dolores y quebrantos. No. Entonces, en este mundo caído donde vivimos, también es importante entender que muchas de las enfermedades que a veces sufrimos es simple y llanamente por tener malos hábitos de salud, por no comprender cómo funciona nuestro organismo, por no respetar esa salud que Dios nos ha dado en el cuerpo y por diariamente hacer cosas que enfermen a nuestros cuerpos. Y vamos a leer 1 Corintios 6 del 19 al 20. Dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, este versículo nos ayuda a tener una comprensión integral de nuestro ser, porque a veces creemos que a lo que
a lo único que a Dios le importa de nuestra vida es el espíritu. Oramos, leemos la Biblia, buscamos a Dios y nuestros espíritus están fortalecidos, están fuertes, consagrados. Pero ¿qué pasa con el resto de nuestro ser? Y en este versículo se plantea mucho que consideres que tomemos en cuenta el cuerpo. Primero porque es templo de Dios. Y quiero que prestes atención porque dice, glorificad pues a Dios en el cuerpo y en el espíritu. ¿Cómo glorificamos a Dios en el cuerpo? Primero, cuando usamos nuestros cuerpos para servir a Dios y no para el pecado. Dos, cuando lo cuidas, cuando cuidas el cuerpo. Si tenemos malos hábitos para dormir, si no descansamos, si nos sobrecargamos con el trabajo, si vivimos siempre estresados, si no nos alimentamos de forma saludable, ni equilibrada, ni consumimos los nutrientes que necesitamos, ¿qué pasa? Nos enfermamos. Y a veces, en vez de reconocer que tenemos muy malos hábitos, le echamos la culpa a Dios o al diablo. Alguien tiene que tener la culpa menos nosotros. Y no, muchas de las enfermedades que padecemos es porque no tenemos hábitos saludables, no cuidamos el cuerpo. Y eso no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad nuestra. Por ejemplo, si tienes una mala alimentación, si consumes más grasa de lo que tu cuerpo quema, si no te alimentas y no le provees a tu cuerpo de los minerales, de las vitaminas que requieren, según tu edad, según tu peso, según tu estilo de vida, tu cuerpo no va a funcionar bien y no es responsabilidad de Dios. Dios nos ha dado una mente, la capacidad de tomar decisiones, de aprender, de investigar y de saber qué nos hace bien, cómo cuidar el templo, cómo protegerlo. Sabes, yo quiero servir a Dios todos los días de mi vida. Por eso trato de tener conciencia de mi cuerpo, de cuidarlo, porque sé que un momento llegará la vejez. ¿Cómo te estás preparando con esa vejez? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás descansando? ¿O vives sobresaturado de trabajo? El cuerpo te va a pasar factura. Y esto cuando llegue a pasar, si no tomas medidas, si no frenas, si no eres consciente de tu cuerpo, entonces no podemos echarle la culpa ni al diablo ni a Dios, sino a nosotros mismos que no hemos sido capaces de cuidar el templo que es de Dios, nuestro cuerpo. Proverbio 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y sufren el daño. ¿Qué nos está diciendo este proverbio? La sabiduría, la prudencia. El que no es prudente, le da igual. O sea, no toma precauciones. Tú y yo tenemos que saber que no siempre vamos a tener 15, ni 30 años, ni 20 años. No, el cuerpo se deteriora. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y tomar precaución, empezar a cambiar hábitos para tener una vejez lo más saludable posible. No todas las enfermedades, por lo tanto, son ataque directo del diablo. Algunas son consecuencias de malas decisiones, negligencia o hábitos sostenidos. Pero hay buena noticia. Aunque hayamos fallado, podemos acudir al nombre de Jesús para ser sanados. Si hemos tenido una vida con muchos desórdenes, podemos clamar al Señor para que nos sane y también para que nos dé la capacidad de tener dominio propio, de sabiduría y empezar a cambiar esos hábitos y tener un mejor estilo de vida. Leemos Marcos 16:18, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El nombre de Jesús tiene poder sobre toda enfermedad.
Según Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí el dominio propio, este fruto, esta capacidad del espíritu nos ayuda a controlar, nos ayuda a cambiar de hábitos. A lo mejor tú dices, no, no puedo cambiar mi forma de comer. Sí puedes. Dios te da dominio propio. Es que me gusta comer mucho esto, es que no me gusta hacer ejercicio, es que no me gusta. Dominio propio, el Espíritu de Dios nos da dominio propio. Santiago 1:5, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Necesitamos sabiduría para empezar a cuidar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Porque, como leímos en el versículo anterior, también debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos.